Vamos a empezar a ver reportes, ¿sí? Reportes se va a dividir en dos partes, ¿ok? Una parte que vamos a ver hoy y vamos a hacer el práctico de esa parte, bien, por ende el reporte en sí no lo vamos a terminar sino hasta mañana, el práctico. Y otra parte que vamos a ver mañana, bien, que es donde vamos también a hacer el práctico del reporte que hagamos hoy, ¿sí? Entonces, reporte se divide en dos partes por el hecho de que tenemos que tocar dos tipos de archivos distintos, de dos entornos de programación distintos, ¿sí? Lo vamos a llamar app, a lo que tenemos que tocar en Centura, ¿bien? Y vamos a llamar QRP a lo que tenemos que tocar en el programa que se llama Report Builder 2.1 Engine, ¿sí? Report Builder es una herramienta que viene dentro del paquete de desarrollo de Centura, ¿bien? Y que nos sirve para trabajar la visual de los reportes. ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo queremos que esté esquematizado el reporte de manera visual? ¿Bien? Por contraparte, desde Centura, lo único que vamos a hacer es mandarle los datos al Report Builder para que muestre los datos que necesitamos mostrar en nuestro reporte, ¿sí? Sería algo similar a como que en Centura, en el app, hacemos el backend y en el reporte, en el QRP, tenemos el frontend. Si le quieren llamarlo así, para recordárselo, puede ser bien, aunque no tenga un culo que ver con web, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver app, o sea, el código de un reporte en Centura, ¿sí? Y vamos a declarar y vamos a ver toda la lógica que se tiene que hacer adentro, desentendiéndonos completamente de lo que sería el QRP, ¿sí? Por lo menos hoy. Ya mañana, cuando veamos QRP, vamos a establecer la relación del código que teníamos en Centura a dónde se refleja o dónde impacta en el QRP, ¿sí? Antes de ver código, le voy a mostrar cómo funcionaría un reporte. Por ende, voy a abrir el menú Administración, por ejemplo. Voy a entrar al apartado. Comúnmente todos los reportes en un menú están ubicados dentro de reportes, tal como todas las consultas están en consultas, ¿sí? Comúnmente. En este caso, reportes. Voy a ir a un reporte sencillo, quizás. Total, no me interesa que sepan qué es lo que trae, sino la interfaz visual. Podríamos ir al resumen de caja, ¿bien? Por ejemplo. Esta es la interfaz de un reporte desde Centura, ¿ok? La ventana de reportes desde Centura, ¿sí? Tenemos siempre en el toolbar un combo donde definimos el orden, y ese sería el orden en el cual me va a mostrar los datos del reporte, ¿sí? Comúnmente suele haber uno solo, pero puede haber más de uno, ¿bien? Ya lo vamos a ver en el código cómo se define. La salida del reporte, si la queremos sacar por pantalla, por impresora, por un visualizador, que esto ya no funciona más, por archivo TXT, que tampoco funciona más, archivo PDF, ¿sí? O enviarla por mail, que es generar el PDF y abrir una interfaz que te permite mandar por mail ese PDF, ¿sí? Comúnmente cuando hagamos las pruebas nosotros de reporte vamos a sacar siempre por pantalla para no tener que estar usando, si es que la computadora de ustedes tiene conexión a la impresora física que tenemos acá, no me mande por la impresora física nada o que no me genere PDF al vicio, sí, sino que vamos a sacarlo por pantalla. Es suficiente para ver en esta instancia de pruebas y de capacitación para ver si el reporte está saliendo bien o no,
¿sí? Cuando seleccionamos impresora, se habilita este DF donde indica la cantidad de copias que yo quiero sacar de este reporte. ¿Bien? Por impresora, obviamente. Y también se habilita este botón del fondo donde yo puedo configurar qué impresora quiero que use. Bien. Este botoncito me trae esta ventana que yo puedo elegir. Me trae obviamente seleccionada la impresora por default. Bien. Pero yo puedo elegir si lo quiero sacar en una impresora particular. ¿Sí? Y podemos configurar dicha impresora desde el botón Setup y ver las propiedades de dicha impresora. ¿Bien? Más o menos cosas que por ahora no me interesa que aprendan cómo funciona esto de la configuración de impresora. ¿Sí? Tenemos un botón cancelar que me cierra la interfaz. Bien, me cierra la ventanita. Y el botón OK que ejecuta o manda el reporte para que salga. Bien, ya sea por pantalla, impresora, bla, bla, bla. ¿Sí? Por cualquiera de las salidas. ¿Ok? Comúnmente, ¿qué solemos tener en el reporte? En el contenido del cuerpo. Filtros. Solamente filtros. Normalmente solemos tener solamente filtros, como en las consultas. ¿Sí? Bien, yo por ejemplo acá tengo el resumen de caja, la consulta de resumen de caja y tengo el reporte de resumen de caja. ¿Sí? Comúnmente de la consulta tenemos también el reporte. ¿Ok? Entonces, como vemos, la consulta de resumen de caja tiene los mismos filtros. Yo puedo seleccionar la caja, una fecha desde, una fecha hasta, tal como tiene el reporte. Fecha desde, fecha hasta y un combo donde yo puedo seleccionar la caja. ¿Sí? Entonces, funciona de manera homóloga a una consulta en el sentido de que yo tengo filtros. ¿Sí? Esto de que tenga filtros pasa siempre que sea un reporte normal. ¿Bien? Si es un reporte de un comprobante, por ejemplo, el comprobante de una factura, que sería la factura impresa, o el comprobante de una cobranza, que sería la impresión de la transacción, esa de la cobranza, esos no tiene filtros, porque comúnmente nosotros vamos a estar imprimiendo una cobranza, una factura a la vez, no vamos a estar imprimiendo 25 facturas a la vez, o podemos filtrar qué facturas queremos imprimir. Es una impresión por ejecución, o sea, un registro por impresión. Por ende, no requiere tener filtros. No lleva, de hecho, tener filtros. Entonces, comúnmente todos los reportes que nosotros los vamos a encontrar en el directorio de archivos como rep algo.app son reportes que tienen filtros. Bien, de acuerdo a la necesidad tienen filtros. ¿Sí? Mínimo un desde y hasta seguramente tiene. ¿Ok? En cambio, los reportes que vamos a encontrar en el comprobantes.apl, que son todos los reportes que están relacionados a comprobantes, no llevan filtros. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este resumen de caja, ¿bien? Cómo sería la salida por pantalla del resumen de caja. Voy a filtrar desde el 1 de marzo, porque no sé qué tan actualizada está la base. Caja general, lo voy a sacar por pantalla, ¿bien? Le vamos a dar OK. Voy a cerrar esta ventanita si no jode. Y acá está la salida del reporte por pantalla. ¿Sí? Este es un reporte hecho por pantalla. Esta interfaz, este tipo de ventana, que es donde sale la visual del reporte, está hecha por Centura. La crea Centura internamente cuando nosotros le mandamos un reporte. ¿Bien? Dentro del manejo interno que tiene Centura con reportes, esta es la ventana que crea por sí mismo. Nosotros no codificamos nada de esta ventana. ¿Bien? Esta ventana que tiene la opción de ver toda la hoja, ¿bien? Y me hace un zoom entero de toda la hoja, o ver
a Zoom estándar. ¿Bien? Poder mandarle a imprimir a este reporte que saqué por pantalla, ¿sí? Y moverme dentro de las hojas, si tuviese más hojas. ¿Bien? Si yo tuviese más hojas, puedo avanzar hoja por hoja, o ir y volver, o irme a la última, o ir a la primera. ¿Sí? Si tuviese más de una hoja. ¿Sí? Luego, si hay una salida por pantalla y en la salida por pantalla tiene el botón imprimir, ¿por qué generar el imprimir desde afuera? Si lo Porque normal quizás, sería hacer esto para comprobar que esté todo bien. porque tenés dos pasos. ¿Bien? O sea, en el pantalla para imprimir tenés que primero seleccionarlo por pantalla. Una vez que te salió por pantalla, mandarlo a imprimir. Son dos pasos. ¿Bien? En cambio, si yo elijo impresora, no sé qué impresora tengo por default, el PDF de Microsoft, o sea, me lo va a generar en PDF al fin y al cabo. ¿Bien? Me lo manda una impresora virtual que me genere el PDF. Y yo le doy OK, directamente me lo va a pedir guardar como PDF y acá le voy a poner reporte de caja. Lo voy a guardar en el escritorio, así lo puedo ver bien. Me lo mando a imprimir, no me mostró nada por pantalla, ¿sí? Porque yo elegí salir impresora, o sea, no he visto los datos del reporte todavía. Y yo en el escritorio tengo, no, este es el práctico cursor, nada que ver. Este es el reporte de caja, donde está lo mismo que me salió por pantalla, pero ahora en un PDF. ¿Sí? O si hubiese seleccionado una impresora física, me hubiese salido por la impresora física esto. ¿Sí? Claro, o sea, a eso voy, es como que no deberíamos primero verificar la pantalla para después mandar a imprimir. No necesariamente. Eso es como lo usa el cliente. ¿Se entiende? Es como lo usa el cliente. Nosotros si tenemos que sacar algo por impresora física o generar un PDF, sí, normalmente antes de generarlo vemos por pantalla para ver si lo que generamos es correcto o no, o si me muestra datos o no. Porque si no vamos a mandar a imprimir algo que va a ser un hoja en blanco, sin datos. ¿Se entiende? O algo con datos erróneos. O algo con datos erróneos. Bien. Entonces, como podemos ver, todo reporte, bien, esto lo vamos a ver bien con QRP, pero todo reporte tiene el logo de la empresa, un título, mínimo tiene esas dos cosas, y acá en este caso define también qué filtros usé en la ventana. Bien, acá me pone de que el periodo que yo filtré para hacer este reporte fue del 1 de marzo al 5 de mayo. Bien, y me dice que la caja que yo seleccioné fue la caja general, que es tal como está en la ejecución. O sea, yo seleccioné del 1 de marzo al 5 de mayo y seleccioné caja general. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, y en la gran mayoría de los reportes, siempre vamos a tener el logo, el título del reporte y los filtros de alguna u otra manera mostrados que yo utilicé para poder sacar este reporte. O sea, los filtros que están aplicados en este reporte. Esas tres cosas siempre tienen que estar en la cabecera, comúnmente del reporte. Siempre. ¿Puede haber más filtros? Sí, por ende vamos a tener más información de los filtros. ¿El título puede ser más chico, más corto? ¿Puedo tener más datos en la cabecera? Sí, depende. ¿Sí? Es variable eso, depende de la lógica de la regla que necesitemos o los datos que necesitemos mostrar en el reporte. ¿Bien? Es variable lo que podemos mostrar. ¿Bien? Ya lo que casi siempre o siempre está en el pie del reporte, en el pie de la página en realidad, porque esto aparece página por página, como esto tenemos una sola, se ve en una sola, pero está en todas las páginas, es la fecha de emisión del reporte, fecha y hora, ¿bien? Dice emisión, dos puntos, fecha y hora del sistema en el cual se emitió el reporte. Operario, quién fue el que generó el reporte, en este caso fue el operador cero sistema, que es con el que yo me logué en el menú para poder ejecutar este reporte. Y el número de página, página 1. ¿Sí? Esa información en el pie de la página siempre suele estar, tal como esta información suele estar siempre en el en la cabecera de la página. ¿Sí? Y después tenemos el contenido del reporte, ¿sí? Propiamente dicho.
pero quiero ahondar en qué es lo que trae y cómo me lo muestra, porque eso lo vamos a ver mucho en el QRP. ¿Sí? Pero comúnmente es un listado de datos. Y ese listado de datos puede tener subtotales, ¿bien? Como hace acá, donde tengo un subtotal. ¿Bien? O podemos tener totales generales, ¿sí? Todo eso es configurable desde la herramienta de QRP, ¿bien? Del Report Builder. ¿Sí? ¿Entendieron cómo manejar a nivel operacional un reporte? Bien. Ahora vamos a ver un poco el código, qué es lo que hay detrás de esa funcionalidad. Voy a abrir el menú tablas para que veamos otro reporte, que es el que vamos a ver el código al fin y al cabo, que es el reporte de frigoríficos. ¿Dónde está? Reporte de frigoríficos. Bien. Acá tenemos un ejemplo claro de un reporte que no es de un comprobante, bien, pero que no tiene filtros. ¿Por qué? Porque es una tabla del sistema. Esa es otra posibilidad. Si tenemos reportes de tabla del sistema que comúnmente ya ni se hacen, o sea, si ustedes crean una nueva tabla por algún motivo, no van a hacer el reporte de esa tabla, normalmente. Y esa tabla es del sistema, ¿no? Pero comúnmente, cada una de las tablas de sistema tiene su propio reporte, ¿bien? O así se manejaba desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el reporte de frigoríficos. No tiene filtros por el hecho de que yo quiero ver todos los frigoríficos sin filtrar a alguno en particular. Y este reporte, acá tengo un poco más claro los distintos tipos de orden. En el anterior tenía uno solo. Acá podemos ver que podemos ordenar los datos de dos formas distintas. Podemos ordenar por código o por denominación. Bien, por defecto me trae el ordenado por código, ¿sí? Si yo quiero sacar por pantalla este reporte, me va a traer obviamente el listado de frigoríficos, ¿sí? Son todos los datos que están en la tabla frigoríficos, mostrados en este orden. Pero de nuevo seguimos con lo mismo. Un logo, un título, los datos y en el pie de la página, cuándo se emitió, quién lo emitió y el número de página. Más o menos estético, porque esto debería estar al fondo, debería ser un poquito más prolijo, pero de nuevo, la idea está, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá había hecho yo que ordenara por código, por ende me lo ordena por código de frigorífico. ¿Bien? Pero si yo selecciono denominación, me lo ordena por la denominación del frigorífico. Bien, bustos, cámaras, frigorífico Novara, cualita y retrabajo. ¿Se entiende? El orden, el combo de orden, me permite definir en qué orden van a salir los registros del reporte. ¿Sí? Y de este reporte es el que nosotros vamos a ver el ejemplo y vamos a ver el código y ver cómo funciona principalmente, ¿sí? Tanto hoy como mañana. Hoy vamos a ver la parte de app, mañana vamos a ver el QRP, todos trabajando desde este reporte, ¿sí? Bien. Ahora que saben cómo funciona el reporte de frigoríficos, que no tiene filtros, bien, tiene la particularidad de no tener filtros, vamos a ver el código de ese reporte. Bien. Facu, Sí, dijiste que habían distintos tipos de reporte. sí. Sí, son los reportes del sistema. ¿Y cuáles eran los otros? Los de comprobantes, Sí, esos comúnmente no tienen filtros, bien. ¿sí? No tienen filtros. Hola, buenas. Buen día. Bien. Los reportes que son de otras operaciones del sistema o de transacciones varias, ¿bien? O de información varia que necesita el cliente en formato de reporte, que comúnmente hay una consulta que relaciona ese reporte, ¿bien? Que tiene la misma información que trae el reporte. Eso sí suele tener filtros, ¿bien? Comúnmente. Reanudo. Comúnmente
todos los reportes, no comúnmente, todos los reportes van a tener un app y un QRP, ¿sí? Todos, siempre. ¿Qué puede pasar algunas veces? Que bajo cierta configuración, bajo cierta regla de negocio, un mismo app tenga dos salidas de QRP distintas, dependiendo de una cierta configuración. Pero el backend del reporte sigue siendo uno solo. Pasa eso mucho con los comprobantes, ¿sí? Por ejemplo, las facturas, el comprobante de facturas, el backend, lo que es el app, el reporte, el formulario del reporte de la factura es uno solo. Pero tenemos dos QRP distintos. Uno cuando la factura es manual, ¿sí? Es sacada en un puesto que es manual. Y otra cuando la factura es electrónica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la factura electrónica tiene cierta información que la factura manual no. Información fiscal de AFIP, ¿sí? Y tiene otro formato, otra estética visual aparte, ¿sí? Y comúnmente las facturas manuales se imprimen sobre hojas preimpresas. ¿Saben lo que es una hoja preimpresa? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. La hoja preimpresa es una hoja, son un montón de hojas, depende de la empresa y depende de cómo lo manejan. Son hojas, supongamos A4, que ya tienen impreso información, como por ejemplo, no sé, razón social o un logo de fondo, qué sé yo, tienen ya información puesta, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es imprimir sobre esa hoja y nosotros ponemos datos solamente. No le hacemos toda una estética visual al reporte. ¿Bien? Normalmente eso es... Sería como las grillas, por ejemplo, mi vieja en su negocio tiene unas grillas ya, digamos, armadas, que simplemente se imprima y le pone el mes y ahí va llenando los Claro, datos del mes, digamos. exactamente. O por ejemplo las impresoras matriciales, que las impresoras matriciales, no sé, es un concepto muy viejo la impresora matricial, ¿ven? Pero capaz Agustín no tiene ni puta idea de qué es una impresora matricial. La impresora matricial era una tira de hoja completa. La hoja no era que se cortaban, sino que era la hoja entera, era el rollo de hoja y tenía un troquelado donde vos podías cortarla. Bien, y la impresora matricial también tenía un estilo de preimpreso y vos imprimías sobre esa hoja. Bien, y era un tipo de impresora particular, las matriciales. ¿Sí? Son las que tenían el anillado a los bordes. ¿Bien? No sé si viste Como alguna un vez. fax, pero más grande. Claro, como un fax, pero más grande. ¿Sabés qué es un fax? Bueno, en cuestión. Casi que no, pero sí. En síntesis, podemos tener, en este caso, la facturación, como le quería decir. La facturación tenemos el formato manual, que comúnmente es sobre hojas preimpresas. Bien, o sea, hojas que ya tienen algo impreso y nosotros le escribimos encima. Mientras que facturación electrónica tiene se imprime sobre una hoja en blanco y sale con toda la parte visual bien prolijo y bien bonito. Bien. Y te trae información de AFIP, te trae el código QR de la factura, te trae el código de barra si tuviese, el número de CAE, que es el número de comprobante electrónico de AFIP. O sea, mucha información, más información fiscal que la facturación manual comúnmente, porque toda esa información fiscal ya está puesta en el preimpreso. ¿Sí? Y ese es un ejemplo en donde tenemos dos QRPs distintos que trabajan con un mismo app. O sea, dos frontend que trabajan con un mismo backend. ¿Sí? En el resto de los casos, comúnmente vamos a tener mínimo un app y un QRP. ¿Sí? El app normalmente se llama rep algo, el nombre de lo que identifica el reporte, .app. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener el rep cuentasplan.app, por ejemplo, o el rep cuentas.app. Sí, no sé. Rep grupo art.app. No está. Bueno, o sea, hace lo que quiera, ¿ver? Rep asterisco.app. ¿Qué tenemos? Todos estos reportes, ¿sí? Rep cuentas plan, rep remitos, rep de poste, rep lo que sea, ¿sí?
rep tropas, por ejemplo. Si yo busco rep tropas, asterisco, punto asterisco, como podemos ver tenemos el reptropas.app, que es un reporte de tropas. Este sería el backend, va a estar puesto acá adentro en este app. Y el frontend va a estar en el reptropas.qrp. Bien, ¿esto qué significa? Que comúnmente el nombre del app va a tener su contraparte en un mismo archivo, en otro archivo que se llama con el mismo nombre, pero con extensión QRP. ¿Sí? La extensión QRP es la extensión, el tipo de archivo que me genera el report builder. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? O sea, siempre que trabajen con un reporte van a tener dos archivos, el app y el QRP, siempre. ¿Ok? Bueno. Bien, lo que vamos a centrarnos ahora es ver el app, pero particularmente el reporte de frigoríficos no está en un archivo que se llama repfrigoríficos.app. Como ven, del repfrigoríficos tengo solamente el QRP. ¿Por qué? Porque el app está dentro del mismo frigoríficos.app, que es donde está el AVM. ¿Bien? Así era como se manejaba antes. Antes, o sea, los apps viejos, si le queremos dar un nombre, así. Es por eso que cuando hacíamos, por ejemplo, los ABM basándonos en otro, teníamos que borrar el reporte. Exactamente. ¿Sí? Pues nos basábamos en apps viejos, o sea, apps que se hicieron hace mucho tiempo, y en el mismo app tenías carga y reporte. ¿Bien? Entonces, en este caso, el rep frigorífico es el QRP y el app es el frigoríficos. ¿Bien? Frigoríficos.app. ¿Sí? Entonces vamos a abrir el frigoríficos.app para ver cómo es el reporte. ¿Bien? Nosotros antes habíamos abierto este app solamente para ver el AVM y ahora vamos a ver el reporte. ¿Sí? Tenemos dos tipos, tal como habíamos visto en AVM, los reportes tienen una clase. Bien, dos clases en realidad, dependiendo del tipo de formulario que queremos crear. Tenemos IEFRM reporte, bien, que es un reporte del tipo formulario, es decir, no puedo crear más de dos ventanas de este reporte a la vez. ¿Sí? Comúnmente el IFRM reporte se utiliza para todos los reportes, ¿sí? Para el 90% de los reportes se usa IFRM reporte. Y si no, tenemos el IEDLG reporte, ¿sí? Que tiene la misma funcionalidad de clase. Las dos clases son exactamente iguales, nada más que uno es un form window y este es un DLG, un dialog box, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que, punto número uno, yo podría crear más de una instancia de este reporte a la vez. Bien. Y punto número dos, como funciona con todo DLG, yo no puedo volver a la ventana de atrás hasta que yo no cierre este DLG. Bien, en este caso este reporte. ¿Para qué se usa el IEDLG reporte normalmente? Se usa para lo que es comprobantes. Bien. Entonces, en la gran mayoría de los casos, todos los reportes que son de comprobantes van a estar englobados dentro de un IEDLG reporte. Esa va a ser su clase. El resto de reportes, que son los reportes de tabla de sistema o los reportes operacionales de acuerdo a lo que el cliente necesite, van a estar relacionados a o van a tener como clase la IFRM report. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a ver el ejemplo y el práctico y toda la demás durante esta capacitación lo vamos a hacer con IFRM Report. De total no cambia nada, absolutamente nada en cuanto a la funcionalidad. La única diferencia es cómo se llama el reporte. Uno lo llamas con un SAL Create Window porque es un formulario y el otro lo llamas con un SAL Modal Dialog porque es un diálogo. Es un diálogo box. ¿Sí?
Pero nosotros vamos a trabajar con el IEFRM report. Yo voy a hacer uno en blanco. FRM, la sintaxis es FRM rep y lo que indique. Le voy a poner reprueba. Y vamos a ver las cosas que me trae heredada la clase. Bien. La clase me hereda siempre el toolbar. Bien. Los botones y los combos y toda la huevada del toolbar. Siempre. Eso es lo que me hereda la clase. ¿Ok? No me hereda nada en el contenido de la ventana. ¿Sí? Solamente me hereda opciones y funcionalidad del toolbar. ¿Sí? Donde está el combo de orden, el combo de salida, el data field con la cantidad de copias, el botón OK, el botón cancelar y el botón para configurar la impresora. ¿Sí? Que internamente cada una de estas cosas tiene funcionalidad propia en la clase. Cada uno de estos elementos visuales tiene funcionalidad de clase. ¿Sí? Funcionalidad que nosotros podemos redefinir o directamente pisar si fuese necesario. ¿Bien? Pero lo más normal es que redefinamos esa funcionalidad y no pisemos. ¿Bien? Porque si no podemos romper la lógica del reporte en sí, de la clase. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Nosotros vamos a ver el código y la visual. Bueno, la de visual no tiene nada porque no tiene contenido el reporte de frigorífico. Pero vamos a ver el código para explicarle qué hace cada una de las funcionalidades. ¿Bien? Acá tenemos el título, reporte de frigoríficos. Si vemos las propiedades está definido acá arriba. El toolbar, obviamente. Bien. Y si vemos el toolbar, que es lo que heredó, no se redefinió nada. Está tal como lo define la clase. Es un reporte bien sencillo. ¿Bien? Es como en ABM que no redefiníamos nada del toolbar. Bueno, lo mismo acá en reporte. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a ver el resto del código. ¿Sí? Me voy a saltar en lo que serían las variables porque lo vamos a ir viendo con tiempo. Pero les voy a mostrar los eventos de la ventana. ¿Sí? Obviamente tenemos un SAMCreate, ¿sí? Donde tenemos las funciones propias del reporte. Bien, las vamos a ir viendo una por una. Y tenemos eventos propios de reporte. Bien. El manejo de reporte en Centura tiene eventos propios. ¿Sí? Yo les voy a ir nombrando ahora cuáles son los eventos propios. ¿Sí? Acá en este caso, este reporte redefine el report fetch, el SAM report fetch next. Bien, ya les voy a explicar qué hace ese report, ese evento. ¿Sí? Pero vamos a empezar por orden de ejecución. Los distintos eventos del reporte. ¿Bien? Tenemos el SAM create, que ese es un evento propio de cualquier ventana, así que ese está siempre. ¿Bien? Obviamente también tenemos el SAM create complete, si fuese necesario. Es muy raro que lo usemos en un reporte. ¿Puede pasar? Sí. Se usa mucho el SAM create complete, sí, en los reportes que son de comprobantes. Bien, que no los vamos a ver a fines prácticos, bien, pero también se puede definir el SAM create complete en un reporte, ¿sí? Y obviamente si nuestro reporte maneja un cursor, que es lo que suele pasar, no es necesario, pero para que funcione un reporte X, no necesariamente tenemos que tener un SAM destroy, un cursor, por ende, si tenemos cursor, vamos a necesitar el SAM destroy para desconectarlo, ¿sí? Los reportes que son complejos, que obtienen más datos que solamente los resultados del reporte, ya sea para poner en la cabecera o algo, comúnmente necesitan un cursor, normalmente, ¿sí? Los reportes sencillos de sistema o reportes que son que solamente tiene datos en el detalle, en el resultado del deposte, pero no tiene datos en la cabecera, datos calculables, ¿no? Más allá de filtros, por ejemplo, no llevan cursores, ¿sí? O los que no tienen lógica particular o lógica compleja,
no llevan cursores. ¿Bien? Los ejemplos que vamos a ver nosotros no van a llevar cursores. Por ende, el SAM destroy no lo van a tener. ¿Bien? Pero es una opción de lo que puede estar. Después tenemos todos los eventos SAM-report. Son varios. ¿Bien? Son 5. ¿Ok? Se los voy a ir nomenclando en el orden de ejecución. ¿Sí? O sea, en el orden del cual Centura, la clase del reporte, los va ejecutando. ¿Sí? El primero que se ejecuta es el SAM report start. ¿Sí? Cuando se ejecuta este evento, todavía no salió nada, no se mandó nada a la salida. O sea, eso sería lo correcto. No se mandó ningún dato a la salida en el SAM report start. ¿Sí? ¿Para qué se usa comúnmente? Para inicializar variables que se van a utilizar en cálculos, para limpiar variables de ejecución. Normalmente para eso se utiliza el SAM report start. ¿Sí? Lo que se ejecuta en el SAM report start todavía, y no tiene redefinición de clase, ¿bien? Todavía no salió por ninguna de las posibles salidas. O sea, no salió por pantalla, no salió por impresora, no salió por ningún lado. ¿Bien? Todavía no se mostró nada de ese report. ¿Sí? Ese sería el primero, report start. ¿Estaría a la misma altura con SAM create o...? No, porque el SAM create es después de que creaste la ventana. El report start se ejecuta cuando vos ya le diste al botón OK para mandar a imprimir, pero todavía no se mandó a imprimir. O sea, no, para sacarlo por pantalla, por ejemplo, pero todavía no se abrió la ventanita de los resultados por pantalla. ¿Sí? En ese limbo que hay después de la ejecución del botón OK, lo siguiente que se ejecuta es el report start. ¿Sí? El siguiente que tenemos es el report fetch init. Este evento se va a llamar una sola vez cuando estemos por llenar, todavía no se ejecuta, cuando estemos por llenar la primera fila de nuestro select. Bien, porque el reporte se llena con los datos de un select. Entonces, cuando estemos llenando, antes de llenar la primera fila de un select, se llama el report fetch init. Bien. Es muy similar al report start, nada más que en el report fetch init ya se empezó a crear la visual de la ventana, es decir, la interfaz QRP, el archivo QRP, ya puede recibir o tener datos o hacer cálculos por el lado del QRP. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. En el SAM report start el QRP todavía ni existe, no se hizo una ejecución, una levantada, una llamada, una pasada de datos al QRP. En el SAM report fetch init sí, ya empezó la comunicación con el QRP. ¿Sí? Por consecuente, el siguiente evento es el fetch next. El fetch next, es el que se ejecuta fila por fila de los resultados de mi reporte. O sea, fila por fila de los resultados del select. ¿Sí? Este evento se llama fila por fila. ¿Okay? Si mi select me devuelve 20 filas, el fetch next se va a ejecutar 20 veces. ¿Sí? El fetch next sí tiene redefinición. Obviamente hay que hacer el send class message para hacer la redefinición de clase. ¿Bien? Y guardamos en una variable booleana ese resultado del send class message. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que retornar ese valor. ¿Sí? Esta lógica de guardar en una variable booleana el resultado del send class message y después retornarlo, siempre tiene que estar si nosotros definimos un SAM report fetch next. Siempre tiene que estar. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué siempre tiene que estar? Porque nosotros lo que estamos haciendo es redefinirlo al fetchNext. ¿Bien? Cuando nosotros redefinimos el evento me puede devolver true o false, cualquier evento. La ejecución de cualquier evento siempre devuelve o true o false. True si el evento se ejecutó bien, false si el evento se ejecutó mal. ¿Bien? Siempre. Si nosotros redefinimos un evento de Centura, ese evento va a devolver un retorno, lo que hace la clase internamente y que nosotros vamos a agregarle más lógica, ¿sí? Y en este caso particular, ese retorno del resultado que me devuelve el evento lo tengo que poner sí o sí en el return para que la siguiente fila sepa que, o sea, la siguiente fila del reporte sepa cómo seguir trabajando. Si yo no hago este return, el reporte no funciona. O sea, el reporte me va a mostrar un solo registro y va a quedar en un loop porque nunca va a poder salir. ¿Sí? Lo O cual va a sea, provocar que ustedes tengan que matar el proceso de Centura para poder seguir ejecutando. ¿Sí? o sea que lo obligatorio es el set de la variable y el return. El if de adentro es algo que venía Sí, en el código esto nomás. es lógica, es la regla de lo que yo redefino en el reporte. Pero esto y esto tiene que estar siempre que nosotros redefinimos el SAM report fetch next de un report. ¿Sí? Ahora, algo que también nosotros podemos utilizar de esa variable booleana es el valor. ¿Bien? El valor, si la variable booleana, esta banderita que yo voy a retornar, es true, si el valor booleano es true, significa que todavía tengo más registros para recorrer en el select. ¿Sí? Y si es false, esa variable booleana, significa que estoy parado en el último registro de mi select. Esto es muy útil por si nosotros tenemos que comandar o mandar un dato en la última fila, o por ejemplo hacer un cálculo. Ya procesamos todos los datos del select, en la última fila, donde ya se llenó el último registro de mi grilla, de mi reporte, ya puedo hacer un cálculo al respecto. ¿Sí? Ese es uno de los usos principales que tiene el report fetch next. ¿Bien? Y la variable está booleana. Si es true, sabemos que siguen habiendo registros en la base para ese mismo select. O sea, todavía no terminamos de procesar por completo el reporte, los resultados del reporte. Si es falso, significa que ya procesamos todos los registros de nuestro select con el cual llenamos el reporte y por ende podemos hacer cálculos adicionales como, no sé, calcular totales, subtotales, mandarle directivas nuevas al QRP, X o Y, ¿sí? Todo lo que esté dentro de esas dos líneas de código es la lógica particular de nuestro reporte, ¿bien? De nuestro fetch next. O sea, si nosotros fila por fila tenemos que hacer un cálculo o darle un formato, que es lo que pasa en este caso, le damos un formato a cierta variable, lo hacemos acá. Bien, ya les voy a explicar qué es lo que hace este código de acá adentro. Bien, no me quiero meter todavía. Ese sería el evento fetchNext. Bien, es el evento que comúnmente solemos redefinir en la mayoría de los reportes o en los reportes que llegan a tener un poco de regla de negocio. ¿Sí? Comúnmente está el fetchNext, eso es casi seguro. ¿Sí? Otro evento siguiente a todos los fetchNext que se pueden llamar n veces por los n registros. Bien, tenemos el SAM report finish. Bien, el SAM report finish es un evento que se ejecuta cuando yo cerré la ventana. Por ejemplo, si el reporte lo saco por pantalla, cuando yo cierro esa interfaz visual que me abre Centura, se ejecuta el SAM report finish. Es cuando yo estoy cerrando esa ventanita de la ejecución visual de un reporte. Bien, cuando la salida del reporte es pantalla. Bien.
O, por ejemplo, cuando ya se mandó a imprimir el reporte, si la salida es impresora. O, si la salida es PDF, cuando ya se generó el archivo PDF, se llama el SAM Report Finish. ¿Sí? ¿Para qué se usa el SAM Report Finish? Tal como el SAM Report Start, para limpiar variables, destruir tablas temporales. Si tuviésemos que crear alguna tabla temporal para el reporte, las destruimos en el Report Finish. O, y esto se usa mucho en los comprobantes, en los reportes de comprobantes, destruir la ventana del formulario, del DLG. Entonces, de esa forma, se ejecuta el reporte, se terminó de ejecutar y se cierra la ventana automáticamente sola. Para no estarla cerrando a mano desde la cruz o desde el botón cancelar, ¿se entiende? Sino que se cierra automáticamente una vez que vos lo sacaste por pantalla, o lo sacaste por impresora, o lo sacaste por la salida que quisieras. Una vez que terminó de salir el reporte, se cierra la ventana para que siga con la ejecución del resto del código, si fuese necesario. Bien, o para que sigas trabajando en otra cosa. ¿Sí? Ese cierre de ventana comúnmente está en todos los reportes que son tipo diálogo, y por ende son todos los que son tipo comprobante, reportes de comprobante. Tienen esa lógica de destruir la ventana. ¿Ok? Y hay un evento más que no lo usamos, bien, pero se lo voy a explicar. SAM Report Notify. Como ven, a diferencia de todos los demás, hay una cantidad obscena de documentación respecto a este evento. Porque es el evento más complejo que tenemos en el manejo de reporte, el evento que podemos usar para hacer lo que queramos prácticamente con un reporte, pero excede a la complejidad de la que nosotros vamos a ver en todo el manejo de reportes por toda la vida. Sí, o sea, nunca lo vamos a usar porque tiene muchísimo trabajo de configuración este evento. ¿Sí? Para darles un ejemplo, por ejemplo, si nosotros pasamos de página en la salida por pantalla, se llama el Report Notify para indicarme de que yo cambié de página. O sea, responde a la interacción humana con el reporte, con la interfaz visual de la salida por pantalla. ¿Sí? Y todo eso lo guarda en pequeñas constantes, que son estas RPT. Entonces, es una locura lo que uno puede hacer. Eso es el ejemplo más básico, ¿no? El que les doy, de pasar de página. Pero podemos hacer, por ejemplo, si el reporte, esto lo vamos a ver cuando veamos QRP, si el reporte hace un subtotal, que nosotros no lo manejamos desde Centura, es algo que maneja la herramienta del reporte. Si el reporte inserta un subtotal, también manda un evento, un report notify, indicando de que, che, acabo de insertar un subtotal. O sea, es la comunicación, es el evento que recibe información de la herramienta QRP. ¿Sí? Es El como report que le agrega dinamismo. Sí, sí, a full. Pero de nuevo, es súper complejo de trabajar. ¿Sí? No lo usamos en producción, obviamente. Y yo se los explico para que lo tengan en claro, nada más, para que sepan que existe. Pero realmente no le vamos a dar uso. Sí, o sea, nunca usen un report notify porque el manejo, como podemos ver, tiene mucha documentación. ¿No? Si yo pongo notify y lo toco completo y aprieto el F1, hay muchísima documentación, muchísimas banderas, ejemplos, lógica. Muchísimo. Bien, y hay más porque por cada una de estas cositas podemos ir a más información y obtener más hueva. Es como la parte más áspera de reporte, por suerte no la manejamos. ¿Bien? Por eso es que el Notify no tiene un orden, porque en realidad el orden lo da el QRP cuando manda el evento. Puede ser cualquier cosa. O sea, el evento puede ser lo que sea. ¿Sí? Esos son los eventos, por ende son 4 los reports, el quinto que es el Notify no lo vamos a ver. Y obviamente tenemos los propios eventos de Centura para cualquier ventana, que son el SAM Create Complete y SAM History. ¿Sí? En los ejemplos prácticos que vamos a trabajar nosotros,
nunca va a estar, o sea, durante la capacitación, no va a estar SAM destroy, no va a estar SAM create complete, report start, fetch init y fetch init. Lo más probable que sí esté es el fetch next. Bien, lo más probable, puede que sí, puede que no. Bien, vamos a ver de acuerdo a la lógica del reporte que se me ocurra, ¿sí? Pero lo más probable es que no. Hasta ahí quedó claro el tema de los eventos de reportes. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que definimos en el SAM create, donde tenemos funciones propias de la clase de reporte, tal como en ABM teníamos funciones clase del ABM. Bien, ya sea ABM tabla, ABM simple o maestro de detalle, teníamos funciones propias como la inicializar, como el rel campos, ¿sí? Acá también tenemos funciones propias, ¿sí? En ese caso, es la forma... Uy. Mira lo que no digo. Puede ser, lo voy a volar. En ese caso es muy similar a ABM, hay que seguir una estructura, ¿bien? Pero también tiene un dinamismo que es propio de las consultas, por el hecho de los filtros, el hecho de armar el select, todo eso, y todo lo que implica, ¿sí? Por eso es que el reporte es una mezcla de la estructura o del paso a paso que podemos llegar a tener en ABM, ¿bien? Pero el dinamismo que nos dan los filtros y el cómo armar el select, que quizás puede ser dinámico, ¿bien? O puede ser con bin variable, o puede ser con concatenado y toda esa lógica, que nos dan las consultas, ¿bien? Por eso es que lo vemos al último. Aparte de que es más complejo y que tenemos dos herramientas, ¿no? Entonces, volvemos al message action, SAM create, no, estoy en el ABM. Cierro esto, vuelvo a abrir el reporte. Voy al SAM create de nuevo. Bien, ahora sí borro esto que está al pedo. Y acá tenemos la lógica. Bien, vamos yendo por orden. Bien. Estas funciones que yo les voy a nombrar se pueden llamar de dos lados distintos. Una, que es la más común de todas, es llamarla en el SAM create. Bien, de la ventana. Es lo que comúnmente se usa cuando el reporte es sencillo, no tiene lógica, o la lógica es sencilla, el select no se arma dinámico, o no hay filtros, o los filtros no son dinámicos. O sea, cuando la lógica es sencilla, y el select es sencillo, y no tenemos muchos filtros, o los filtros no son complejos, o dinámicos, ¿bien? Comúnmente definimos todo en el SAM create. Bien, todas las funciones. El otro lado donde podemos definir estas funciones es en el toolbar, en el contenido del toolbar, botón OK, evento SAMClick. Bien, podemos definir todas esas funciones acá en el SAMClick. Y una vez que definimos todas las funciones, obviamente, como estamos pisando la lógica del SAMClick, hay que hacer el sal send class message para que la clase haga, el botón haga el SAMClick. ¿Bien? Son las dos posibilidades. O lo hacemos en el SAMCreate a estas funciones, o las hacemos en el SAMClick. ¿Podemos tener algunas funciones en el SAMCreate y otras en el SAMClick? Sí, también pasa. ¿No cambia nada? No cambian nada. O sea, sí cambia algunas cosas. Te dan más libertades, por ejemplo, trabajarlo en el botón OK. Ya vamos a ver qué libertades. ¿Bien? Pero piénsenlo que el reporte funcionaría, un reporte sencillo funcionaría si lo planteamos a todas estas funciones en el SAMCreate como si las planteamos en el SAMClick del botón, del botón OK. ¿Sí? Funcionaría igual. Es más, podemos tener, por ejemplo, estas dos funciones o estas tres, todo menos el select, ¿bien? Eso lo podemos definir en el SAMCreate, por ejemplo, y en el SAMClick definir el select. Puede, también es válido.
¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente suele pasar? Todas estas funciones, que ya las vamos a ver, se quedan en el SAMCreate, y donde definimos el select, a eso es lo que se pasa comúnmente al SAMClick. ¿Por qué? Porque ese select se tiene que armar dinámico o tiene filtros dinámicos. Entonces, como es complejo de armar ese select, y vamos a tener que utilizar, y va a haber interacción humana, o sea, el operador tiene que seleccionar alguna cosa, apretar algún filtro, usar algún checkbox, qué sé yo. El select se tiene que armar dinámicamente. No lo podemos definir en el SAMCreate porque toda esa interacción humana todavía no se dio. ¿Se entiende? En el SAMCreate nos sirve definir el select si y solo si no va a haber interacción humana que lo haga dinámico ese select. ¿Sí? Con interacción humana me refiero a operaciones dentro de la misma interfaz visual del reporte. Ya sea un filtro, un desde ya está, un checkbox, un listbox, lo que sea. ¿Sí? Entonces, hacemos las funcionalidades en el SAMCreate cuando son reportes del sistema. Cuando son reportes del sistema, sí, normalmente. Bien. Porque Normalmente ahí no hay interacción humana. claro. Bien. Yo que les recomiendo, si quieren hacerse una mnemotecnia para siempre, háganlo todo en el SoundClick del botón OK. Y de esa forma se sacan la obviedad, o por lo menos el CL, ¿sí? Que es lo que tengo acá en el ejemplo. Eso sí, háganlo en el SoundClick. El resto háganlo en el SoundCreate. Total, en el caso de que sea un reporte que no tiene interacción humana, va a funcionar. Bien. Y en el caso de que el reporte tenga filtros dinámicos y demás, sí o sí lo van a tener que definir ahí, así que sirve. ¿Ok? La regla es que, como podemos tener las cosas en los dos lados, depende de la lógica y la regla de negocio detrás del reporte, si una función la tenemos que llamar en el SAMCreate o la tenemos que llamar en el SAMClick, el botón OK. ¿Sí? O sea, ese es el meollo de la situación. ¿Bien? Si yo les digo una regla así propia como para que sigan como caballos, es estas funciones que ya se las voy a explicar van a estar en el SAMCreate y la función donde definimos el select en el SAMClick del botón OK. ¿Sí? Eso es como, ante la duda hagan eso. ¿Sí? Vamos a empezar a definir cada una de las funciones. Son 4 contando el select. Bien, y pueden ser 5, que en este caso no tenemos esa quinta función, pero yo se las voy a explicar también. ¿Sí? Primera función, no importa el orden de nuevo, yo puedo llamar primero el set items y después llamar el set nombre reporte, por ejemplo. O sea, no importa el orden de que están declaradas, lo importante es que estén declaradas. ¿Sí? La primera función que vamos a ver es la función set nombre reporte. ¿Sí? Entonces ponemos nombre del formulario, o directamente nos podemos obviar esta lógica y directamente poner set nombre de reporte. ¿Sí? Esa es la primera función. ¿Qué se hace en esa primera función? Se define el nombre del archivo QRP con el cual va a trabajar este reporte. ¿Sí? Si mi reporte va a trabajar con el rep frigoríficos.qrp, ese va a ser el frontend de mi reporte, yo lo tengo que declarar en la función set nombre reporte. ¿Sí? Recibe un único parámetro, que el parámetro es el nombre del QRP, con su extensión y todo. ¿Sí? Por eso dice .qrp. ¿Se entendió? De esta forma, nosotros decimos, bueno, si tenemos que tocar el código de un reporte y no sabemos cuál es su QRP, porque quizás tiene un nombre distinto, puede pasar, lo buscamos con la función setNombreReporte. Buscamos el setNombreReporte en todo ese reporte, en toda esa ventana de reporte y vamos a encontrar cuál es el nombre del QRP. ¿Sí? Esa es la regla, normalmente. En el caso de que no sepamos qué QRP es el que tenemos que tocar, ¿sí? O a dónde se están mandando los datos, ¿sí?
La siguiente función, que por ahora no le van a encontrar lógica, le van a encontrar la lógica cuando veamos el URP, es la función setItems. ¿Sí? ¿Para qué sirve la función setItems? Sirve, estoy limpiando el código, sirve para definir cuáles van a ser nuestras variables, ¿bien? Todo lo que tengo en el setItem son variables, ¿bien? ¿Cuáles van a ser las variables que yo le voy a mandar al QRP, ¿bien? A la herramienta del reporte, a la visual, donde se va a reflejar la información que va a ir en el detalle del reporte? ¿Bien? O sea, lo que va a ir fila por fila de nuestro reporte. ¿Ok? Lo que yo mando en el setItem son variables. La referencia de la variable. Está todo entre comillas, ¿bien? Un solo string, donde tenemos todas las variables separadas por coma, ¿bien? Cada una de las variables, ¿sí? Como ven, no hay dos puntos porque no son referencias, sino son nombres nomás, son declaraciones, no hay dos puntos, ¿sí? Y acá vamos a definir de nuevo todas las variables donde le vamos a mandar información a nuestro reporte. Y esas variables van a guardar los datos fila por fila de nuestro select del reporte. ¿Sí? Hay una lógica detrás de el orden, el tipo y la cantidad de variables que tenemos que declarar, pero están relacionadas al QRP. ¿Sí? Está relacionado a un concepto de QRP. Por ende, no lo voy a explicar a eso, lo voy a terminar de explicar mañana, a esas características que suele tener el setItems. ¿Sí? Mañana lo voy a explicar bien. Pero hoy quédense con que cada variable que yo voy a declarar acá es comúnmente una columna de nuestro select. Comúnmente. En el 99% de los casos. ¿Sí? El 1% de los casos es una variable que no está en nuestro select, pero que nosotros la calculamos en el fetchNext. ¿Bien? Ese es el otro 1%. ¿Bien? Pero en síntesis acá van a ser variables que van a tener un valor por cada fila de nuestro select. ¿Sí? Van a tener un valor distinto por cada fila de nuestro select. ¿Se entendió? Bien. Lo siguiente, la otra función que tenemos es el setOrden, que la podemos llamar n veces dependiendo de la cantidad de órdenes que podemos definir. ¿Bien? ¿Para qué sirve la setOrden? Para definir el order by de nuestro select. ¿Bien? Si el select de nuestro reporte, el select de nuestro reporte no tiene order by. ¿Bien? Ya cuando veamos la función que define el select, que la subí más arriba, por eso no la expliqué todavía, ese select no tiene que tener order by. ¿Bien? El order by va a estar definido por la función setOrden, que recibe dos parámetros. Un primer parámetro es un texto identificativo de ese orden, en este caso es un ordenado por código, por ende le pongo la palabra código. Y el segundo parámetro es lo que iría después de la cláusula order by en su select. O sea, si ustedes tienen un order by, no sé, fecha, TC, letra, puesto número, ese fecha, TC, letra, puesto número debería de ir como segundo parámetro. ¿Sí? En este caso es un free código porque voy a ordenar por código de frigorífico. ¿Sí? Tal como definí el setOrden por código, definí un setOrden por denominación. ¿Bien? Y acá tenemos otro setOrden donde el primer texto, el primer parámetro es denominación y el segundo parámetro es free denom.
Eso es en el caso de que a mi select, con el cual yo voy a llenar los resultados del reporte, lo quiero ordenar por denominación, por free denom. ¿Sí? ¿En qué se traduce el set orden a nivel visual? En un elemento más o una opción más dentro del combo de combo de orden. ¿Bien? ¿Sí? Si yo definí un solo set orden, mi combo de orden va a tener una sola opción. Si yo definí 34 set órdenes distintos, mi combo va a tener 34 opciones en el combo. ¿Sí? O sea, 34 opciones, que yo puedo seleccionar una u otra. ¿Bien? En eso se traduce. Ese texto que yo pongo en el primer parámetro es el texto que me va a figurar en el combo. ¿Bien? Por eso es que cuando lo ejecutábamos me figuraba código denominación, es por estos dos set orden. Ordenar por código, ordenar por denominación. ¿Sí? Acá tenemos el set orden. ¿Sí? ¿Qué otra función podemos llegar a tener o suele tener el reporte? Que comúnmente suele estar en el sum click del botón OK. Es la función setSelect, que es la función más importante también del reporte, la que más lógica tiene por detrás. ¿Sí? ¿Qué se define en el setSelect? Como bien dice la palabra, setSelect, o sea, defino un select. El select con el cual yo voy a llenar o mandarle datos a mi reporte. ¿Se entiende? Esa es la idea del setSelect. Yo voy a limpiar este select para que sea menos feo. ¿Bien? Facu, con esto del set de orden que dijiste recién, solamente lo ponemos ahí, no hace falta que toquemos nada en el combo, ¿no? No, Bien. no hace falta. ¿Se entiende? Ya con definir el set orden ya le están definiendo cuáles van a ser las entradas del combo, las opciones que van a figurar en el combo. Yo ahí en prolijo este select para que no quede tan horrible y lo podamos leer bien. Le voy a poner los alias porque para algo los definimos. Mierda, f.freecódigo. Ok, y acá sería entonces. En el setSelect entonces va a ir el select, con el cual yo voy a llenar los datos de mi reporte. ¿Bien? ¿Qué particularidades tiene que tener este select? Tiene que tener un into a variables. ¿Bien? Es como el método inicializar del populado manual, que también tiene un into. ¿Bien? ¿Para qué sirve este into? Para decirle cada una de mis columnas en cierto orden, o sea, en el orden que están declaradas, se van a guardar en una respectiva variable. Esas son las variables que declaramos anteriormente. En el setItems, sí, Bien. exactamente. Comúnmente hay una correlación directa entre, siempre y cuando el select sea sencillo y el reporte no tenga reglas de negocio, ¿sí? Hay una relación directa entre las columnas que yo tengo, entre las variables, perdón, que yo declaro en el into y por ende las columnas que me devuelve mi select, con respecto a las variables que yo voy a declarar en el setItems. ¿Sí? Comúnmente esa relación es directa, o sea, mismo orden, mismo tipo, misma cantidad. Cuando el reporte es sencillo y no tiene lógica o reglas de negocio. ¿Sí? Cada uno de estos, en el into vamos a tener el nombre del formulario, el reporte, punto, la variable. ¿Bien?
Y estas variables, cada una de las que tenemos declarada acá, van a estar declaradas en el apartado de window variables. ¿Sí? Bien. Y hay otra función más, que es la función call frmrep frigoríficos punto set bar títulos. Uy, se me descajetó el teclado. Set bar títulos. Que esta función recibe por parámetro 3 strings. ¿Sí? En este caso no es necesaria esta función en este reporte, porque este reporte no le mando ningún dato fijo al QRP. ¿Qué significa dato fijo? Dato que no va a variar de acuerdo a los registros del select. Eso es lo que se define en el set bar títulos. Son datos que son fijos durante la ejecución de todo el reporte. ¿Sí? ¿Qué es lo que comúnmente solemos hacer con el set bar títulos? Mandar los filtros que hubieron en el reporte. O sea, si nosotros teníamos un filtro por fecha desde, fecha hasta, en el set bar títulos lo que mandamos es ese texto indicando de que nosotros filtramos desde la fecha desde hasta la fecha hasta. ¿Bien? Es un valor fijo, no cambia, porque durante toda la ejecución del reporte los filtros no cambiaron, se mantuvieron como yo los cargué al momento de apretar y configurar los filtros antes de darle el botón OK. ¿Sí? El set bar títulos se usa normalmente para eso, para definir qué filtros apliqué en el select del reporte. ¿Sí? Ahora les voy a explicar cómo es la sintaxis del set bar títulos. ¿Sí? Sí, son variables del tipo constantes. Valores constantes, no variables. De nuevo, mucha de la información que voy a definir ahora en el set bar títulos, para que ustedes entiendan cómo es la sintaxis, está estrictamente relacionada a QRP. Por ende, no van a entender algunas cosas y le va a terminar de cerrar mañana. Lo mismo que pasa con el set ítems, ¿sí? Primer parámetro es el nombre de esa constante, si le queremos llamar, o variable, porque el concepto correcto es variable, pero no quiero que se confundan con las variables de Centura, sino es una variable del QRP. ¿Bien? Entonces el primer nombre es el primer parámetro es el nombre de esa variable. Variable del QRP, que todavía no vimos QRP, por ende no tiene sentido dar mucho detalle. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, nombre variable. ¿Bien? Todas las características que tiene que tener ese primer parámetro las voy a terminar de explicar mañana cuando veamos QRP, ¿sí? Porque tiene que tener ciertas propiedades, ¿sí? Lo segundo que solemos tener, o sea, lo que va a tener el segundo parámetro, es el valor de esa variable, de ese parámetro que le estamos pasando al reporte. El valor. Bien. Por ejemplo, si este reporte tuviese un filtro de DF de frigorífico desde y hasta, y yo quisiera mandar ese filtro que yo puse, yo en el nombre de la variable le pondría un nombre representativo, le pondría, por ejemplo, filtro frigo, para saber que es el filtro que utilicé de frigorífico. Y acá ¿qué iría? Entre comillas, y esto es muy importante, entre comillas va a ir una cadena de texto y para eso vamos a tener que utilizar caracteres de escape.
desde, dos puntos, por ejemplo, concatenado sal number to strx. Supongamos que tengo un filtro de frigorífico desde y hasta que no tengo, ¿ok? Pero supongamos que se llama df frigo desde, el desde, y df frigo hasta, el hasta, ¿sí? ¿Sí? Podríamos tener este caso, ¿bien? En el cual, si yo tuviese un filtro desde y hasta por frigorífico, yo quiero que salga en una variable fija, en un valor fijo en el reporte, la cadena desde, dos puntos, el valor que yo puse en el desde, guión hasta, dos puntos, el valor que puse en el hasta. ¿Sí? Como habíamos visto en el reporte de cajas, que me ponía un desde y hasta de fecha, de igual forma. ¿Sí? Esta es una forma de mandar, por ejemplo, un filtro. ¿Sí? En el cual yo al reporte le estoy mandando directamente la cadena. Le digo, vas a mostrar este texto, desde un valor, guión, hasta otro valor. ¿Sí? En este caso, el setVar títulos es necesario que esté en el SAMClick, porque el valor del df frigo desde recién va a estar definido cuando yo le doy al botón OK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una lógica de concatenado. Estoy convirtiendo el valor numérico a string y lo estoy concatenando al resto del string. Entonces es necesario que esté en el botón OK. Otra forma de hacer lo mismo, y acá delegamos parte del trabajo al QRP, sería definir dos variables. Ah, bueno, y el tercer parámetro, eso es lo que me faltaba explicarle. El tercer parámetro es el tipo de dato de lo que yo tengo acá. O sea, en este caso es un string, obviamente, porque tengo una cadena concatenada otra cadena concatenada otra cadena. ¿Sí? O sea, es string. Entonces el tipo de dato es una S. String. Ahí puede ir una N si el tipo de dato es numérico, o una D si el tipo de dato es una fecha. Esta sería una forma de mandar un filtro, en el cual yo llamando la cadena lista, y en el reporte, en el QRP, yo solamente tengo que mostrar esa cadena. Nada más. ¿Sí? Mostrar esa variable que se va a llamar filtro frío, donde yo tengo embebida esa cadena. La otra opción es con dos setVar títulos. ¿Ven? Y ahí lo voy a cambiar un poco. Le voy a cambiar un poco los textos. O sea, una opción es la que está comentada, que sería mandar todo en una sola cadena del tipo string. ¿Sí? Desde, dos puntos, el valor del frío, desde, guión, hasta, dos puntos, el valor del hasta. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es mandarle los valores del df desde y del df hasta por sí solos. ¿Bien? O sea, por separado. Y en el QRP que tengo que poner, yo un texto que diga desde, dos puntos, le concateno ese valor, guión hasta también lo tengo que hacer todo en el QRP, dos puntos, le concateno esa otra variable. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Bien? ¿Diferencias?
dos variables versus una sola variable. Diferencia también, la lógica está hecha en Centura versus la lógica va a estar hecha en el QRP. Bien, acá no hay una preferencia de qué es lo necesario, o sea, qué es lo que se prefiere. Normalmente yo les diría que la gran mayoría de la lógica se la deleguen, la hagan siempre y cuando sea dato simple en Centura. Si es un cálculo, algo más complejo, yo la delegaría en el QRP. ¿Sí? Pero yo particularmente porque ya sé manejar mucho QRP, quizás a ustedes les serviría más decir, bueno, yo hago toda la lógica en Centura y que el QRP solamente me muestre los datos, ¿sí? Sería lo más sencillo de trabajar y no tocar tanto QRP, ¿sí? Pero, de nuevo, eso lo van a ir viendo dependiendo del reporte. En este caso, este ejemplo se los voy a mostrar en el caso de que yo lo quiera definir en el SumCreate, por ejemplo. ¿Bien? Así no se confunden con el concepto de ítem versus variable. Yo lo que podría hacer en el SumCreate, si yo quisiera que esto fuese un valor que no sea dinámico, bien, y sería el ejemplo de mandar el desde y el hasta por separado, es acá definir que lo que yo le voy a mandar a mi reporte va a ser el valor del frm rep frigoríficos .df frigo desde. ¿Bien? En el hasta, ¿sí? Esto tiene que estar entre comillas, sí, por más que lo que yo tengo adentro es un número, ¿sí? Por eso que yo defino que es n de number, ¿sí? Pero tiene que estar sí o sí entre comillas, porque la función setVarTítulos define que sea un string, ¿sí? Por eso es que acá arriba, dentro de esto, al ser un string, todas las comillas, tuve que ponerle un carácter de escape, porque yo ya estoy trabajando en un string, ¿sí? Yo ya estoy declarando un string. Entonces, las comillas tienen que tener el carácter de escape, sí o sí. ¿Se entiende? El resto, que sería este SalNumber to string x, por ejemplo, ya es un string. ¿Bien? Y no se está ejecutando este SalNumber to string x, solamente lo estoy declarando. Y cuando se mande la variable se va a ejecutar ese SalNumber to string x. ¿Sí? Estas son las dos opciones de mandar un filtro desde y hasta. Esta, que sería la de hacerlo en una sola variable del tipo string. ¿Bien? Esta es la otra, de definirlo en dos variables. ¿Bien? Una que se llama filtro frigo desde y otra filtro frigo hasta, que sean numéricas, porque el filtro es numérico. Y le mandamos la referencia a la variable, o al df, ¿sí? En este caso. ¿Se entendió? Esto está muy relacionado a QRP. Muchas cosas no la van a entender hasta que veamos el QRP. Yo no le quiero meter información de QRP porque al pedo, lo voy a quemar la cabeza al inicio. QRP es muy pesada la interfaz como para... Hay muchas cosas, es otro IDE. Por ende va a ser como volver a ver la interfaz de Centura, pero con otro IDE distinto. O sea, va a ser largo el teórico de mañana. Por eso es que no quiero meterles ese teórico ahora, pues si no estaríamos hasta las 1 de la tarde y sin descanso. Y realmente lo que van a poder llegar a hacer de práctico es de pedo del app. Entonces, todo lo que le di el teórico de QRP lo van a necesitar recién mañana. Entonces, por eso es que lo divido en dos etapas. ¿Sí? Y hasta ahí terminarían todas las funciones, ¿bien? Propias del reporte, las que solemos utilizar. ¿Hay más funciones? Sí, pero son para manejar a bajo nivel el comportamiento de la clase de reporte. No las usamos, ¿sí? Set nombre de reporte, definimos el QRP. Set items, definimos todas las variables que yo le voy a mandar al QRP, variables de Centura, que está intrínsecamente relacionado a los ítems del QRP. Ya vamos a ver qué son los ítems del QRP.
Set select, que es donde yo defino el select que voy a utilizar para llenar los datos de mi reporte. ¿Bien? Por cada fila del select, comúnmente voy a tener una fila en el resultado de mi reporte. Normalmente lo que está en el into, y por ende las columnas que devuelve mi select, es igual en orden, tipo y cantidad a lo que yo definí en el set items. Normalmente, dependiendo de regla de negocio, puede variar, ¿sí? Y por último, bueno, también tenemos el set orden, donde definimos el order by o los múltiples order by que podemos llegar a tener en nuestro select, dependiendo de la selección del combo de orden. Por ende, nuestro select no tiene que tener order by, eso es regla. ¿Bien? Este select que defino acá adentro no tiene que tener order by, porque el order by lo va a definir la función setOrder. ¿Sí? Si nosotros metemos un order by acá, la clase, cuando intente armar el order by de nuevo, les va a quedar select from where order by que pusieron hardcodeado en su select, y le va a concatenar otro order by por lo que seleccionaron en el combo. Entonces le va a quedar order by y obviamente va a romperse. ¿Sí? Entonces la función setOrder es para definir los distintos posibles order by que puede llegar a tener mi select, y eso se va a traducir en una opción dentro del combo de orden, ¿bien? O en varias opciones dentro del combo de orden. ¿Sí? Y por último tenemos la setVarTítulos, que es la que utilizamos para mandarle valores que van a ser fijos durante toda la ejecución del reporte. ¿Sí? Son valores fijos. Por ejemplo, los filtros, que es lo que normalmente se usa. ¿Sí? Esta función, el valor que yo le voy a pasar, se va a guardar en una variable del QRP. ¿Bien? Cuando veamos QRP vamos a ver qué son las variables, qué son los ítems, qué son toda la lógica que está relacionada a estas dos funciones particularmente. ¿Sí? Bien. Quiero ver si me falta decirles algo de app. No. De app no me falta decirles nada. ¿Bien? Eso es todo el teórico. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar la llamada. Vamos a cortar la grabación. Vamos a tomar un receso de 15 minutos, 20. Y voy a hacer el paso a paso. Lo voy a redactar porque no lo tengo al paso a paso. Lo vamos a redactar en un bloc de notas. Y vamos a hacer el ejemplo de un reporte de cero. De cómo lo haría yo siguiendo el paso a paso, que lo voy a armar a medida de que lo arme. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que se les sea fácil de resolver reportes, por lo menos estos reportes que son sencillos, que no tienen regla de negocio y demás. Reportes que son sencillos, ¿sí? No me voy a enrollar con lo que haga el fetch next acá, que es sencillo, pero no les voy a meter esta lógica porque de nuevo es regla de negocio que ustedes no van a ver, ¿sí? Lo más probable en el práctico. El práctico por lo menos de la capacitación. Después sí, seguramente en producción, ¿sí? Sí, después que se encargue Lisandro. Sí. Listo. Ahí cortamos la llamada. A las 11 los vuelvo a llamar.